la computación de la exact Euclidean Distance Transform. Bueno, la idea de esto es que computa lo que se llama el diagrama de Voronoi digital. Y ahora, ¿para qué sirve esto? Claro, entonces resulta útil para la computación de una triangulación de un conjunto de puntos cercana a una triangulación de la NET. Había dicho que el diagrama de Voronoi es el dual de la triangulación de Delaunay, y lo que va a resultar de este diagrama de Voronoi digital es una aproximación al diagrama de Voronoi del conjunto de puntos. Entonces, el dual de eso va a ser una aproximación de la triangulación de Delaunay. Y claro, después el algoritmo de triangulación de Delaunay busca afinar esta triangulación o transformarla, porque a veces el dual de este no es triangulación. Entonces hay que hacer unos pequeños cambios ahí, que es como el resto del algoritmo. Entonces la Euclidean Distance Transform, bueno, da una matriz de n por m. Al final nosotros vamos a usar las dos dimensiones iguales. Y un conjunto S que es como un subconjunto de celdas. La Euclidean Distance Transform es una matriz que transforma la matriz inicial a una donde las casillas dicen cuál es la distancia euclidiana más pequeña a uno de los puntos de los que nos interesa. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una matriz binaria y las posiciones con 1 van a ser nuestros sitios, por así decirlo. Y lo que nosotros vamos a hacer es, cada casilla va a decir cuál es la distancia más pequeña a alguno de estos sitios en distancia euclidiana. Entonces, por ejemplo, este de aquí, su distancia más corta sería el que está acá, que es raíz de 2. Entonces tiene 1,414. ¿Sí? Ujú. Ya. Ahora igual, alternativamente, lo que vamos a hacer no es guardar la distancia, sino que guardar cuál es el sitio. Y se puede ver como una coloración. Como cada sitio o cada posición con 1, ¿no?, tiene un color, y nosotros vamos a colorear el conjunto que lo tiene como punto más cercano. Ahora, ¿por qué esto es una aproximación del diagrama de Voronoi? Porque en verdad lo que nosotros estamos calculando es distancia de los centros, y después estamos coloreando toda la casilla. Y el problema con eso es que pueden pasar cosas como esta. Entonces, por ejemplo, este punto verde tiene un punto que está como por acá, como el más cercano, y resulta que no es conexa, a veces resulta que no es conexo las regiones de Voronoi de los puntos, de los sitios. Entonces, en verdad es complicado. Y también se menciona en el paper de la triangulación de Delaunay que hacen un arreglo a esto, eliminan el punto que está como afuera de la componente del sitio y lo cambian de color nuevo. Y también hacen una demostración de que mantiene como la propiedad de que el dual es triangulación y es cercana al Delaunay. Y ahora el algoritmo se basa en 3 propiedades como principales para lograr computar esto. Y la primera dice, bueno, se trabaja sobre las columnas. Y en una columna, si yo estoy en una fila, dice que el punto más cercano es el que va a... Creo que puse algo más adelante, aquí va más atrás, si lo puse más adelante. No importa. Ya.
Bueno, entonces, dada una columna, yo lo que voy a hacer es, para cada posición de esa columna, voy a guardar cuál es el sitio más cercano horizontalmente. ¿Ya? Y lo que dice la primera propiedad es que eh, si tengo dos sitios en la misma fila, si uno de esos dos sitios le gana al otro en esa fila, también le va a ganar en el resto de la columna. Entonces, lo principal acá es que eh, los sitios que intersectan una columna, solamente hay máximo uno por fila. No pueden haber dos por fila que intersecten la misma columna. La segunda propiedad dice que, eh, mejor con el dibujo, entonces, si yo tengo esta columna, que se puede anotar como con la columna I, y tengo estos tres sitios, A, B, C, resulta que si la mediatriz de A y B intersecta la columna I abajo de la intersección de la mediatriz con C y B, B nunca va a ser el sitio más cercano de una casilla de la columna I. Eso nunca puede ocurrir, si es que pasa esto. Estos son criterios como para eliminar puntos después. Y la última dice que el orden inducido sigue siendo el lexicográficamente menor sobre los sitios. Entonces, si estas son las casillas que tienen el sitio más cercano en la posición de la casilla, dice que el orden que induce esto sobre los sitios sigue siendo un orden sobre los sitios. Entonces, para computar esto, lo que se hace, el algoritmo se llama Parallel Banding Algorithm, y sale que está modificado porque hay unas partes que le cambié porque no, la verdad no le vi mucho sentido a lo que hacía, pero bueno. Eh, ya, entonces hay hartas definiciones. Primero, S sub IJ, que es el sitio de la fila J más cercana a la celda IJ. Ahora, cuando yo hablo de celdas, primero como que menciona la columna. Entonces, si yo estoy en la columna I, en la fila J, lo que yo voy a guardar acá es cuál es el sitio más cercano de la misma fila a esta celda. El S sub I va a ser la unión de todos los S sub IJ para todos los J. O sea, tiene el S sub I sería como todas las celdas que tocan en una misma fila a las celdas de la columna I. Entonces, S sub I sería la unión de todos los S sub IJ para cualquier J. Y la idea es que primero se computa el S sub IJ, y luego se tiene el S sub I, y a partir del S sub I, como que el conjunto de sitios que intersectan una columna es subconjunto del S sub I, y a partir de eso, y aprovechando la propiedad del orden inducido, se puede formar el conjunto de puntos que efectivamente intersectan a la columna I. Entonces ya, son tres fases, que es computar S sub IJ, computar P sub I utilizando S sub I, y computar la respuesta mediante P sub I. Entonces la primera fase es computar S sub IJ para todo IJ. Y la idea, claro, es paralelizar sobre las filas, porque lo que estamos haciendo es un proceso por fila. Entonces, en verdad, la información de otras filas no va a chocar con la información de otras filas. Entonces, por lo tanto, ahí se puede paralelizar. Y entonces, el problema se achica a solo computarlo para una sola fila y copiar esto como con un kernel.
y vamos a aprovechar una idea secuencial para programarlo para paralelizar aún más el algoritmo. Entonces, primero, la idea secuencial sería, bueno, acá está como el vector original, y primero se hace una pasada de izquierda a derecha, guardando siempre cuál es el último sitio que yo he visto. Entonces, la primera pasada sería, acá no he visto ningún sitio, acá tampoco, y acá el primer sitio que veo es yo mismo, el último sitio que vi fue el anterior, luego guardo este sitio, y sigue siendo ese sitio hasta el final. La segunda pasada sería al revés, como de final hacia atrás, haciendo lo mismo. Y después se guarda como cuál es la distancia del sitio más cercano entre las dos opciones que hay, dadas las dos pasadas anteriores. Entonces, ese es como el algoritmo secuencial para una fila. ¿Cómo aprovechamos la GPU? La idea es, a partir de, bueno, tenemos el original, y la idea es dividirlo como en hartas secciones, que vamos a decir M secciones, y la idea sería correr el algoritmo secuencial en esas M secciones. Entonces, un thread sería una sección. Y un problema que puede ocurrir es que yo necesito información de otra sección para terminar bien. Entonces, por ejemplo, una sección podría no tener ningún sitio, entonces necesita que tener la información de las secciones adyacentes a computarse de forma correcta. Ahora, la verdad es que no es tan necesario tener toda la información, sino que lo que se hace es hacer una primera pasada, solo computar las secciones, cada sección con el algoritmo secuencial, y después uno se puede dar cuenta que si es que se necesita compartir información, la información que podría ser útil es solo la de los extremos de los intervalos. Ahora, claro, porque los extremos de los intervalos tienen cuál es el sitio más cercano a cada extremo del intervalo. Por lo tanto, lo que se puede hacer es volver a correr el algoritmo, pero solo considerando las casillas de los extremos. Entonces, una vez que se corre el algoritmo solo considerando las casillas de los extremos, todas las secciones van a tener toda la información que necesitan. Entonces, después se vuelve a correr el algoritmo en cada sección y cada casilla va a tener el resultado final correcto. Ahora, en el paper sale que una buena selección como de casillas es n dividido en el logaritmo de n, y eso es porque así tomaría el logaritmo de n computar cada sección, y como son threads en paralelo, entonces tomaría un tiempo logarítmico el algoritmo. Eh, Ahora, en verdad no es tan así según cómo lo estoy haciendo yo, porque yo estoy usando el mismo algoritmo para los saltos, y estos saltos tendrían una cantidad de casillas igual a n partido en logaritmo de n. Entonces sería malo tomar una cantidad de secciones muy, muy grande. Ahora, lo óptimo en este caso, como de la forma en la que yo lo estoy haciendo, sería raíz de n. Igual se podría usar como la técnica de volver como para estas casillas de los extremos, volver a dividir esas casillas en secciones y volver a correr este algoritmo, más o menos como la idea de la que habíamos usado para las sumas de los valores de un arreglo o un vector. Como repetirlo para el más chico.
Ahora no sé qué tan bien funcionará en este caso. Ya, entonces ahora que tenemos los S sub i j, lo que nosotros vamos a querer es computarlo. eh, bueno, como tenemos todos los S sub i j, tenemos todos los S sub i, entonces lo que queremos es computar los P sub i. Ahora recordemos que el S sub i es la unión de los S sub i j para todos los j, y el P sub i son los sitios que efectivamente intersectan mi columna I. Y ahora de nuevo tenemos el algoritmo secuencial que pasamos a paralelo, igual que antes. Entonces este es más complicado. Eh, bueno, lo que usa este es la propiedad número 2 que habíamos visto, que es esta. Entonces si tengo 2 y un sitio entre medio y se cumple esta propiedad, entonces yo puedo eliminar este sitio. Y lo que hace la fase 2 es eliminar esos sitios usando esta propiedad. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, tengo un stack que parte vacío y voy recorriendo los sitios que están en ese subí en orden. Entonces, de arriba hacia abajo. Entonces, la idea es que yo, si un punto pertenece al P sub i, entonces yo lo voy a poner al stack. O si es que puede pertenecer al P sub i, lo voy a poner al stack. Y la idea es que, por ejemplo, yo ahora estoy en este punto y tengo esos 3 puntos en el stack. Yo sé que este punto, este sitio está debajo de este, y sé que este está arriba. Entonces lo que se hace para ver si es que tengo que ignorar este es testearlo con la propiedad que habíamos visto. Y si es que se tiene que salir, si es que este no intersecta la columna, lo saco simplemente. Y si es que efectivamente todavía está intersectando la columna, lo mantengo. Y sigo así hasta que encuentre un punto que mantengo y luego inserto este en el stack. Y sigo recorriendo los puntos de ese subir. Y la claim es que en el stack al final van a estar todos los puntos del P sub i. Y además van a estar ordenados. Claro. Y bueno, ese es el algoritmo secuencial. El paralelo hace como el mismo truco del anterior. Divide en m secciones los puntos de eso subir. Lo divide en m secciones. Y corre el algoritmo secuencial para cada sección. Pero después lo que hace es unir las secciones de Apare. ¿Y cómo une las secciones de Apare? Bueno, el stack resultante de una sección sabemos que no hay choques entre los sitios de un stack de una sección y los de otro tampoco. Entonces lo que hacemos es empezar el stack con todos los puntos que están en una sección y ir agregándole los puntos de la otra sección. Entonces en verdad es como súper eficiente la forma de unir dos y termina con una complejidad amortiguada de cantidad de sitios que se podrían eliminar, ¿no? Ese es como el trabajo total que se haría. Em, ya, para la implementación de esto es más complicado porque como que hay careta de ifs. Hay unos procesos que se pueden hacer como atómicos, como, no sé, pues en vez de usar, en vez de ir eliminando los puntos, sino que usar un índice y el índice sumarle un booleano que venga de una condición, cosas así, como para evitar los ifs. Pero aún así siguen habiendo ifs, entonces en verdad no sé qué tan eficiente puede ser. Y también se recomienda que la cantidad de secciones sea la cantidad de puntos en total, así como algoritmo divide and conquer, solo que cada vez que se divide en dos,
un thread distinto lo va manejando. También dicen que esto no es muy viable porque no es como que hayan infinitos threads. Entonces, en verdad se recomienda usar una cantidad de secciones chicas, pero no tan chicas. Así como en el límite. Mientras más chico, mejor, básicamente. Y la última fase, bueno, ahora que tenemos el PSUBI con todos los sitios ordenados que intersectan a una columna ahí, lo que vamos a hacer es como efectivamente asignarle los sitios a cada celda. Y bueno, esto se puede hacer como con un... Hay un algoritmo que se llama el algoritmo de los dos punteros. Entonces, básicamente esto es lo que va a pasar. Yo tengo un puntero para la columna y tengo un puntero para los sitios. Entonces, la idea es que ambos punteros van a empezar lo más arriba posible. Entonces, mientras el puntero de la columna sigue estando más cerca del punto del puntero de los sitios que del siguiente de los sitios, entonces yo le voy asignando ese sitio. Entonces yo le asigno a ese sitio hasta que me paso. Y una vez que me paso, el puntero de los sitios sube al siguiente. Y ahora sigo subiendo hasta que me paso y ahí el puntero de los sitios vuelve a subir al siguiente y ahí sigo avanzando. Ahora, si esto se hiciera secuencial, tendría un orden lineal, como del el largo de la columna. Y bueno, acá se propone eh, hacer el algoritmo paralelo, pero no como antes, que lo que hacíamos era dividir, dividir la columna en secciones, sino que lo que se va a hacer es procesar m puntos de la columna al mismo tiempo. Y eso hacerlo iterativamente, como procesar los primeros m puntos, después procesar los siguientes m puntos. Bueno, la forma de hacer esto es... La verdad a mí no me gustó mucho esta propuesta que hicieron en el paper. No creo que se gane mucho. Lo que se hacía era tener los m puntos y que estuviese el puntero de los sitios. Y a cada uno de estos m puntos yo le asigno el sitio. Luego sincronizo los threads. Y luego, si es que hay threads que necesitan subir el puntero de los sitios, lo voy a subir. Y luego vuelvo a computar esos mismos m-threads. Y eso hasta que el último thread, el que tiene el último punto, no tenga que subir el puntero. Y una vez que eso ocurre, ejecuto lo mismo, pero para los siguientes m puntos. Y no me gustó porque la verdad es que el puntero de los sitios sigue teniendo que subir una cantidad lineal de veces y no es como que se pueda paralelizar la cantidad de veces que sube, porque estamos haciendo como un acceso a memoria. Entonces el thread tiene que esperar para poder subirle más veces al puntero. Entonces ahí como que no se gana mucho. Ahora, igual lo que se gana es que puede que la cantidad de sitios sea más chica que el largo de la columna. O sea, ahí se podría ganar algo. Al final, porque al final esto como que en el mejor de los casos podría correr en el orden de la cantidad de sitios. En cambio el secuencial correría en el orden de la cantidad del largo de la columna. O sea, mientras menos sitios, mejor va a funcionar el paralelo. Y bueno, al final después de esto como que se va a tener eh, la matriz de distancias euclidianas mínimas, que era el objetivo de lo que tenía.